Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y esta semana vamos a hacer un poco de metapodcasting, que se suele decir. Y para empezar, vamos a hablar un poco, rebundando un poco del propio podcast, porque vamos a hablar que muchos os habéis dado cuenta al entrar en el podcast, los que seáis habituales y los que no, que había un logo antes y ahora hay otro. Y diréis, bueno, pues esto ha sido un poco un cambio. El otro logo que estaba antes, como imagen del laberinto de Minotauro VK, eh, si os digo la verdad, cuando empecé el podcast, lo cogí un poco en plantillas y todo, poniendo la palabra Minotauro, estuve mirando varios y fue un poco así cogido. Y este me decía mucho, coge el logo de ChatGPT o con ChatGPT te puede hacer grandes cosas, pero he decidido que no, con esta invasión de que tenemos ChatGPT, de que por ejemplo empresas jugueteras están haciendo su catálogo de Navidad de juguetes usando ChatGPT y otras cosas que estamos viendo, pues decidí que fue hace tiempo, este logo ha tenido un largo trabajo, se lo encargué a una artista, estas artistas que la conocí por Twitter, y os voy a dar su Twitter y ahora sus demás redes sociales para que la veáis por allí. Si queréis la contactáis. Y es pixie, arroba magicalpixie. Bueno, arroba magicalpixie guión bajo, ¿vale? Para que la tengáis ahí localizada. Está en X, bueno, en Twitter, como lo queráis llamar. Y ahí está. Y es una artista que hace todo tipo de diseños, dibujos. También hace mucha artesanía en tema pendientes, llaveritos, de todo tipo. Y está bastante bien. Y la contacté porque había visto que había hecho en su día varias historias de que había hecho logotipos y había hecho demás para empresas y demás. Y digo, bueno, para el podcast me puede venir bien. Le di un poco la idea que quería que fuera un minotauro, un poco así los dibujos y todo que veis en el propio logotipo. Y eso, y con los colores y tal, ahí tenía varios, pero al final yo he usado el amarillo y rojo. Rojo justo me gusta bastante porque el rojo es como la bandera de Japón, un poquito ese circulito rojo. Y como sabéis, los martes yo hablo de lucha libre y sobre todo, aparte de lucha libre mexicana, hablo mucho de Puroresu, de lucha libre japonesa. Y bueno, me gustó mucho eso y cómo está el Minotauro dibujado y todo, y me gustó bastante. Y este nuevo logo del podcast, miniatura y demás. Mirad en su tienda, que la podéis apoyar, porque a mí me gusta estos artistas y esta gente que se dedica a ello. Y cuando la gente empieza a usar a ChatGPT para estas cosas, pues no, hay artistas que se dedican a ello. Y como empecemos a usar ChatGPT, luego ChatGPT, cuando vea que todo el mundo lo usa, pues va a ser de pago y vas a tener que pagar por cosas que muchas veces va a estar mucho mejor hecho por artistas. Tenéis, por ejemplo, su tienda en Etsy. No os preocupéis que en la descripción de este audio lo voy a poner su tienda y su web. Y también tenéis el típico apoyo de apóyame con un café. Pues también la podéis apoyar con un cafecito para apoyar a sus proyectos y que tenga. Y eso, arroba magicalpixie-bajo. Y es una artista que merece bastante la pena. Yo estoy viendo unos pendientes de Animal Crossing. O sea, son cosas bastante monas y bastante frikis que digo yo. Y unos dibujos que dices, vaya monada, y que lo ha diseñado ella todo y se le ha currado ella todo. Así que os lo recomiendo bastante. Y bueno, ya siguiendo con el laberinto de Minotauro VK, os voy a hablar de ello porque no he hablado prácticamente nada y os habéis dado cuenta que siempre, prácticamente siempre, desde un tiempo, pongo en el propio podcast, incluso en los antiguos que no estaba, lo he puesto en muchos, he puesto que este podcast está en la red 23. Y diréis muchos, ¿qué es esto de la red 23? Pues es una red de podcast. Originalmente quien lo creó es el bueno de Treki23, que tiene su propio podcast del que vamos a hablar y está en Manzanas Enfrentadas. Y creó este canal de Telegram como manera de que la gente opinara de su podcast y luego de 99% Verde, del que también vamos a hablar. Y fue una manera de ir opinando y demás para que no se toda esa clase de opiniones no se mezclaran, por ejemplo, en el canal de Telegram de Manzanas Enfrentadas, como eran dos podcasts distintos, porque ese canal de Telegram.
Luego cuando, por ejemplo, en la red de sospechosos habituales, que era una red de podcast en la que estaban 99% verde y también Trek Undercover, entre otros, se salieron muchos podcasts, bueno, se salieron, les echaron, pero bueno, esa es otra cosa a opinar, pero les dijeron, os podéis ir yendo, básicamente, y les quitaron de esa red, pues se creó como una red en la que iba a haber varios podcasts. Entonces, ya estaba Treki, ya estaba 99% verde, y entraron otros podcasts, y vamos a hablar ahora de todos, y entre ellos estoy yo, el laberinto de Minotauro VK, que ya conocéis cómo funciona este podcast, y bueno, tenéis un propio podcast en el que se explica el podcast, o sea, esto ya es metapodcasting del metapodcasting, y, y luego están otros como Oscuramente. Oscuramente es de Priscila, que también está por casualidades, están manzanas enfrentadas, de hace pues ya lleva casi un año, yo creo, por allí en Manzanas Enfrentadas, incluso más a lo mejor. Y da sus opiniones sobre Apple y todo en ese programa. Y en este no tiene nada que ver, porque es un podcast sobre terror. Con el mundo del terror. Bienvenido Oscuramente, os voy a dar la descripción para que veáis el podcast que te sumergirá en el oscuro mundo del terror y lo desconocido. Cada semana exploraremos los rincones más escalofriantes de la realidad, crímenes reales, historias de fantasmas, o sea, si os gusta todo este mundo de... está muy bien porque se nota que se documenta y todo y el tono que le da y todo, o sea, yo a veces lo he dejado de escuchar a veces y lo he tenido que escuchar en otro momento, no porque sea malo el podcast, sino porque te daba tanto miedo, lo escuchas a las 12 de la noche en tu camita ahí metido y claro, pero lo hace muy bien Priscila, le da ese tono de terror y demás. Y esos podcasts que a veces se echaban en falta y que hoy en día se están haciendo de manera... Y este oscuramente es un ejemplo de ese podcast contando casos de terror, algunos que son leyendas, otros que son casos reales como asesinatos y realmente está muy bien. Y si queréis pasar miedito, pues os recomiendo este podcast de oscuramente. Luego están el podcast 99% verde. 99% verde, yo creo que nació como una escisión de Trek Undercover, porque en Trek Undercover y el bueno de Trek 23, Iván, contaba cosas a veces de coches eléctricos y demás, que tiene coche eléctrico, bueno, de hace, yo creo que hace un año, tiene un Tesla. Y antes de tener este coche eléctrico, pues hablaba de que le gustaba tener un coche eléctrico, que era su sueño, y hablaba de cosas sobre los paneles solares y todo ello. Y claro, lo hagan Treki, pero en un momento que creó este podcast de 99% verde para ya Treki dejarlo más en la tecnología. Pero ahora de Treki vamos a hablar en breve. Y hablar del tema de tecnología. Empezó él solo, el bueno de Treki 23, pero enseguida se sumó el bueno de Más Trompa. Más Trompa que si no le conocéis también está por Manzanas Enfrentadas, está por Back to the Game, está en un montón de podcasts, amiguete y ahí mano a mano, y es un fiera. Y se le sumó a Iván y haciendo ahí podcast con Iván poco a poco y ya es un colaborador fijo de ya es uno más de 99% verde y ya son dos que están fijos. Las mesas redondas que a veces hacen charlas, los invitados que va trayendo son muy interesantes. Hace poco trajeron a un invitado que estaba súper bien y contaba el tema de la instalación de placas solares, cómo hacerlo, los papeleos, o sea, que no es un podcast que hablan también mucho del tema de coche eléctrico y todo eso, pero van variando otras cosas de medio ambiente y de energías limpias, o sea que os recomiendo mucho y el anterior podcast con Pablo Castillo estaba súper bien, os lo recomiendo, pero mucho. Y eran dos en este podcast de manera regular. Y ahora se ha sumado el bueno de ese Pascual. Ese Pascual, que forma parte también de este podcast, ya lo han dicho oficialmente, va a estar ahí comentando noticias y todo lo que pase con el mundo de los coches eléctricos y todo. Ese Pascual, que también tiene su propio podcast, que es Day to Day. Day to Day, que es un podcast prácticamente diario, lo hace normalmente cuando va a trabajar, por eso suele ser de lunes a viernes. Cuando es festivo y tal no lo suele hacer, pero está muy bien este podcast y me gusta mucho porque es prácticamente lo que él pasa día a día, cosas que va comentando
Y también mola porque a veces va conduciendo en el coche y dice, uy, veo tal cosa, veo tal. Y es muy gracioso y la manera que lo cuenta. Así que aparte de este 99% verde que lo tenéis que escuchar, que está en la red 23, pues también Day to Day o apuntáralo para escucharlo ahí. Y por último, vamos a decir Treki 23 Undercover. Treki 23 Undercover que tiene más de 700 capitulazos y es el bueno de Treki 23 hablando sobre el tema de tecnología. Habla sobre el tema de Apple, sobre todo, pero también da sobre cosas de domótica, otras noticias, a veces también mete, hace un poquito de todo. Si a veces os cansáis de manzanas, que a veces el pobre Iván en manzanas le dan por todos los lados y no le dejan casi hablar, pues ahí en Trek 23 tenéis su visión del solo hablando sobre el tema de tecnología y está bastante bien. Así que estos son los podcasts de la Red 23. Tenéis el enlace en la descripción del podcast del grupo de Telegram, que iba a decir, lo voy a poner, pero está siempre ahí, para que podáis entrar en el Telegram, ver los podcasts que se van publicando de esta Red 23, opinar sobre ellos, si tenéis alguna sugerencia, lo que sea estamos ahí. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.